Buenas a todos. Empezamos con este taller de suspensión de la ejecución. En este taller vamos a ver de los artículos 80 a 87 del Código Penal, ¿vale? Concretamente es el capítulo tercero del título tercero de las penas y con este capítulo precisamente es donde se acaba la parte que regula las penas en el Código Penal. Luego ya pasaríamos al título 4 que regula las medidas de seguridad. ¿Qué es la suspensión de la ejecución? Bueno, con la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, la suspensión de la ejecución, al igual que sucede con la libertad condicional, cambia de forma muy significativa, ¿vale? La suspensión supone, o lo que tiene como ventaja, es evitar el ingreso de personas en prisión, sobre todo personas que son primarias o que sus circunstancias de alguna forma aconsejen que no entren en prisión. ¿Qué pasa con la suspensión? Cuando a ti te imponen una pena privativa de libertad, lo que va a determinar el juez es si tú entras o no entras en prisión, ¿vale? Y lo va a determinar en función de diferentes circunstancias. Pues bien, una de las cosas que puede valorar el juez es el hecho de si te puede suspender la pena. ¿Qué pasa si te suspende la pena? Bueno, en primer lugar, tú de forma inicial no entrarías en prisión, pero te sometes a un periodo que normalmente va de un plazo de 2 a 5 años, donde estás sometido a diversas medidas, a diversas prohibiciones o deberes, o también de alguna forma estás vigilado, ¿vale? En el caso de que cometas un delito o seas condenado por un nuevo delito, pues entrarías a cumplir la pena que inicialmente te habían impuesto, ¿vale? Es decir, es como un periodo donde tu pena queda paralizada. Si tú, durante el plazo de suspensión, cumples todas las condiciones que el juez o tribunal te impone y las cumples de forma satisfactoria, conforme al artículo 87 se te remite la pena y se daría por cumplida, ¿vale? En cambio, si tú, de alguna forma, metes la pata, sobre todo cuando son meteduras de pata de forma reiterada o grave, ahí el juez tiene la obligación de ordenar que cumplas la pena en prisión, ¿vale? De revocarte esa suspensión, conforme al artículo 86. Bueno, empezamos pasito a pasito. Vamos a ver la sección primera del capítulo tercero del título tercero del libro 1, suspensión de las penas privativas de libertad. Antes de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, lo que teníamos era también la forma de sustituir las penas privativas de libertad por por otras penas distintas, como podrían ser la TBC o lo que antes era el arresto de fin de semana. ¿Qué sucede? Que actualmente esa sustitución solo se quedó por el tema de la expulsión, conforme al artículo 89, ¿vale? Solo se puede sustituir penas a extranjeros por la expulsión, conforme al artículo 89, y lo que antes eran penas sustitutivas pasaron a ser medidas conforme al artículo 84. Ahora lo veremos todo con calma. La introducción nos dice: se denomina suspensión de la pena en derecho penal a la suspensión temporal o condicional de la aplicación de una pena privativa de libertad a una persona que ha sido condenada por un delito y, fundamentalmente, la finalidad, como dijimos, es evitar el ingreso en prisión de sujetos primarios o con delitos de menor gravedad. ¿Dónde se regula? Ya lo hemos dicho también, la sección primera del capítulo tercero del título 3 del libro 1 del Código Penal, ¿vale? Recordad que estamos en la parte general del Código Penal, que viene a ser concretamente el libro 1, ¿vale? A partir del tema 5 empezaremos con el estudio del libro 2, que regula los delitos y sus penas. También tenemos una pequeña regulación, que esto no lo he mencionado, en el capítulo cuarto del Real Decreto 840 de 17 de junio. Concretamente, los artículos 14 a 19 y también algunas de las disposiciones comunes contenidas en ese capítulo, en ese Real Decreto, ¿vale? Entonces, importantísimo respecto a la suspensión, absolutamente todas las modalidades de suspensión son siempre potestativas. El juez o tribunal puede concederlas o no concederlas. Siempre dice, los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso, ¿vale? Nunca penséis que el juez está obligado a concederlo sí o sí, ¿vale? Esto sí que sucede en las modalidades ordinarias de libertad condicional, ¿vale? Por ejemplo, en el 91, que dice el juez, si se cumplen los requisitos, tiene que conceder. En cambio, en el caso de la suspensión, siempre potestativa, ¿vale? Incluso la suspensión para enfermos muy graves que se contempla en el 84. Dice la concurrencia de los requisitos legales, que tú tengas todos los requisitos que pone cada uno de los apartados, es una condición necesaria para que te suspenda la pena, pero no es una condición que supone que que no es determinante, ¿vale? No obligatoriamente el juez tiene que suspenderla por el hecho de que concurra los requisitos.
Dice, en todo caso, será necesario que el juez o tribunal determine que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Es decir, el juez tiene que valorar que el hecho de que tú no cumplas la pena no va a incidir en la probable reincidencia. Para adoptar la resolución, y esto, aunque nos venga al 81, es así en todos los casos, ¿vale? El juez tiene que valorar siempre estos aspectos. Para adoptar la resolución, el juez o tribunal valorará diferentes cosas. Va a valorar en qué circunstancias has cometido el delito, qué tipo de delito has cometido, qué se te pasaba por la cabeza para cometer ese delito, qué situación personal tenías en ese momento, si tú ya habías cometido delitos anteriormente, ¿vale? Los antecedentes. La conducta posterior al hecho. Oye, has cometido un delito porque tenías unas circunstancias personales determinadas, pero ¿cómo te has comportado después? ¿Te has esforzado para reparar el daño? ¿Has intentado indemnizar a la víctima o has intentado ayudarle en lo posible? ¿Vale? Las circunstancias familiares y sociales, obviamente, ¿vale? Va a ver si ese sujeto pues vive en algún barrio problemático, si tiene malas compañías y los efectos que quepa esperar de la suspensión y del cumplimiento de las medidas. Es decir, tú como juez valoras todo esto y dices, bueno, pues yo creo que en este caso merece la pena concederle la suspensión o, en cambio, pues no merece la pena. ¿Vale? Todo esto no es solo al juez, sino que también entraría en juego el Ministerio Fiscal y entraría en juego las partes implicadas, ¿vale? Cada uno pues alega lo que considera conveniente. Empezamos con la modalidad de suspensión ordinaria. Aquí nos viene en los apartados primero y segundo del artículo 80. Dice, ¿cuáles son las condiciones? Esta es la modalidad de toda la vida, ¿vale? La suspensión que, bueno, la que conocéis todos, la que os suena, la de los 2 años. Dice, en primer lugar, que el condenado haya delinquido por primera vez. Pero ojo, porque veremos que conforme a esto no se tendrán en cuenta determinados antecedentes, ¿vale? Es decir, el hecho de que tengas antecedentes, esto es un concepto muy amplio, lo de delinquir por primera vez, porque no se tienen en cuenta antecedentes que tú tengas por delitos leves, antecedentes que tú tengas por delitos imprudentes, antecedentes que tengas por delitos que ya han cancelado o que, sin haber cancelado de forma oficial, digamos, sí que estén en plazo ya de haber cancelado, ¿vale? Y tampoco, que esto es una novedad, antecedentes penales por delitos sin relevancia a efectos de reincidencia. Estos son antecedentes muy valorativos, ¿vale? Imaginaros que yo cometo un delito de robo y tengo un delito anterior contra la seguridad vial, ¿vale? Entonces el juez puede entender que ese delito contra la seguridad vial carece de relevancia para valorar mi comisión futura de nuevos delitos, ¿vale? Depende un poco del delito que te están suspendiendo, de la pena por el delito que te están suspendiendo y de los antecedentes que tengas, ¿vale? Entonces, repito, no se tienen en cuenta antecedentes por delitos leves o por delitos imprudentes. No se tienen en cuenta antecedentes penales que estén cancelados conforme al artículo 136 o que debieran cancelar porque ya están en plazo de cancelación. Y, por último, tampoco aquellos antecedentes por delitos que carezcan de relevancia. Y, como digo, esto es muy valorativo por parte del juez o tribunal. Es decir, necesariamente, ¿vale? Tienes que haber cometido un delito anteriormente por el que te hayan condenado y ese delito tiene que ser un delito doloso grave o menos grave, ¿vale? Que la pena o suma de las impuestas no sea superior a 2 años sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa. Estamos hablando de la responsabilidad personal subsidiaria, ¿vale? Entonces, si un sujeto tiene una sola pena o tiene, de 2 años o tiene 2 penas que sumadas no pasan de los 2 años, en ese caso se podría suspender por el 81, ¿vale? Tenerlo en cuenta lo de que no se cuenta la derivada del impago de multa. Sabéis que la responsabilidad subsidiaria lo que supone es que cuando tú no pagas una multa voluntariamente o por vía de apremio, estoy en el artículo 53 del Código Penal, lo que te pueden es imponer penas de prisión o de TBC por cada día de impago, ¿vale? Entonces, bueno, ese plazo que te imponen o esos días que te imponen no se contarían a efectos de valorar sobre la suspensión. Tercero, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Código Penal. Dice, el requisito de la responsabilidad civil, ojo, no es un requisito que tenga que cumplirse siempre necesariamente y de forma entera. Nos basta con que el penado, de alguna forma, pues asuma ese compromiso de ir pagando poco a poco la responsabilidad civil conforme a su capacidad económica y siempre que el juez o tribunal entienda que ese compromiso pues es firme y que tiene cierta credibilidad. Perdón. Como decía, bueno,
tienes que convencer al juez de que tú, aunque no tengas dinero para pagar ahora esa responsabilidad civil, vas a intentar pagar todos los meses todo lo que tú puedas, ¿vale? Entonces tenemos 3 requisitos: delincuencia por primera vez, segundo, que la pena o la suma de las impuestas no ascienda de los 2 años, y tercero, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles o bien que tú tengas el compromiso de satisfacer esa responsabilidad civil. Cuando hablamos de decomiso, el decomiso es una figura por la cual los jueces o tribunales, cuando hay una comisión de un delito, pueden de alguna forma embargar todos los bienes o materiales procedentes de ese delito, ¿vale? Los bienes, las ganancias, los materiales, etc. Bueno, la suspensión de la ejecución, vamos a ver un ejemplo de este 81. Juanito Descalzo condena una misma causa por un delito de robo con fuerza a la pena de 1 año de prisión y por 2 delitos de hurto a la pena de 4 meses de prisión. Bueno, hacemos una suma rápida y tenemos que sería 1 año y 8 meses de prisión. Entonces ya vemos de primeras que no supera los 2 años, ¿no? Responsabilidad subsidiaria de 5 meses por impago de la multa. Hemos dicho que la pena derivada del impago de multa no se tiene en cuenta, ¿vale? Tiene antecedentes penales por 2 delitos contra la seguridad vial y por delito leve de hurto. El delito leve directamente lo eliminamos, ¿vale? Porque los delitos leves, acordaros que no se tienen en cuenta. Y respecto a los delitos contra la seguridad vial, dependerá mucho del juez o tribunal el hecho de valorar si realmente carecen o no de relevancia para valorar sobre la comisión de posibles penas en el futuro, de posibles delitos en el futuro. Asume el compromiso de satisfacer las posibles responsabilidades civiles, por lo tanto, a priori, ¿vale? Dependiendo un poco de esa valoración de los antecedentes penales, podría suspendérsele la modalidad por el 81, ¿vale? Depende, como digo, mucho de la valoración judicial. Vamos a ver otro ejemplo de suspensión ordinaria. En este caso tenemos un sujeto que está condenado por un delito de coacciones a la pena de 1 año y 6 meses de prisión y por un delito de lesiones del 147.1. Acordaros de estas lesiones, que son aquellas que requieren una primera asistencia y además requieren un tratamiento médico-quirúrgico, a la pena de 8 meses de prisión, ¿vale? Entonces, a priori ya vemos que la pena supera, o la suma de las penas supera esos 2 años. Tiene antecedentes penales por 2 delitos contra la seguridad vial y por un delito leve de hurto, ¿vale? Las mismas condiciones que teníamos antes, y asume también el compromiso de responsabilidad civil. En este caso no se le podría suspender la modalidad por el 81, ¿vale? Por la modalidad ordinaria, puesto que superan los 2 años de prisión las penas impuestas. Continuamos con la suspensión excepcional del 83. Esta es una suspensión que se introdujo también con la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 y básicamente lo que permite es que se supere, ¿vale? Que la suma de las penas supere esos 2 años. Dice, aplicación excepcional, esto también es importante, ¿vale? Es importante. Excepcionalmente, los jueces y tribunales podrán suspender la ejecución de las penas cuando la suma, aunque supere los 2 años y aunque se trate de un reo primario, ¿vale? Siempre que no se trate de reos habituales, son las circunstancias que permiten suspender por el 83, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se puede conceder la 83? Acordaros, siempre con carácter excepcional. Se puede suspender aunque las penas sumadas excedan de 2 años, ¿vale? Es verdad que dice que las penas individualmente no pueden exceder de 2 años y aunque se trate de un reo que ya ha cometido delitos anteriormente, ¿vale? Que ya está condenado por otros delitos. Siempre que, con esa limitación, que no se trate de reos habituales, conforme nos dice el artículo 94 del Código Penal. Entonces, ¿cuándo se va a aplicar esta modalidad? Bueno, pues cuando el juez valore que, atendiendo a sus circunstancias, atendiendo a la naturaleza del hecho, atendiendo a su conducta, y en particular que se ha esforzado de forma muy clara para reparar el daño, pues todas esas circunstancias aconsejen suspenderle la pena, ¿vale? Que el juez tenga confianza en que esa suspensión va a ser útil para el sujeto. Condiciones obligatorias de la suspensión. Esto es una novedad, ¿vale? Vemos que en la modalidad ordinaria no había ninguna condición obligatoria que se tenía que imponer. En cambio, aquí en el 83, como es una modalidad excepcional y que el juez te la concede un poco así, medio, pues te va a exigir siempre una de estas medidas, ¿vale? Primero, la reparación del daño, indemnización o cumplimiento del acuerdo en virtud de mediación que nos viene en el artículo 84.1, ¿vale? Eso por una parte, y también te va a obligar por otra parte a una de las medidas de los numerales segundo tercero del artículo 84 del Código Penal, ¿vale? Estamos hablando de la medida de TBC o el pago de una multa, ¿vale? Entonces, como veis, cosas que tiene esta modalidad de suspensión.
Pues la excepcionalidad, la posibilidad de que no seas reo primario o que la suma de tus penas exceda de 2 años, que tus circunstancias lo aconsejen y siempre la imposición obligatoria de condiciones. ¿Qué es reo habitual? Bueno, nos lo viene a decir el artículo 94, son aquellos que hubieran cometido 3 o más delitos en un plazo no superior a 5 años y hayan sido condenados por ello, ¿vale? Siempre que los delitos que haya cometido el sujeto sean del mismo capítulo, ¿vale? Los delitos dentro del Código Penal se clasifican por títulos y por capítulos, entonces, bueno, por ejemplo, serían del mismo capítulo delitos de hurto, ¿vale? Varios delitos de hurto retirados o varios delitos de lesiones cometidos de forma reiterada, con una extensión, ¿vale?, que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta. Esto también es un matiz importante porque, como veis, en el punto 2, ¿vale?, vamos a coger por aquí el láser pointer, en el número punto 2 lo que tenéis es que se tiene que imponer siempre una de las medidas de los numerales segundo o tercero del artículo 84. Aquí hablamos, como he dicho, de TBC o de pena o de la medida de multa, ¿vale? La imposición de una multa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede que, fijaros, que nos habla aquí de un límite mínimo. Es decir, como mínimo, la duración de eso tiene que ser de un quinto de la pena impuesta. Si nos vamos al artículo 84, cuando lleguemos a él, veréis que tiene un límite máximo, ¿vale?, de 2/3 de la pena impuesta. Ese límite máximo de 2/3 de la pena impuesta se aplica para todas las modalidades de suspensión, mientras que este límite mínimo se aplica solo para el 83. Y se aplicará conforme a los criterios de conversión que veremos después en el artículo 84. Pero quedaros que con el 83, cuando se impone una de las medidas de los numerales segundo o tercero del artículo 84, obligatoriamente tiene que ser ese quinto de la pena impuesta, ¿vale?, la duración de esa medida. Y en el resto de casos, ese quinto, como digo, no es aplicable. Empezamos por un sujeto condenado a una misma causa por un delito de tráfico de drogas a la pena de 2 años de prisión y por un delito de lesiones del artículo 147.1 y un delito de matrimonio forzado. Es decir, tiene 3 delitos, cada uno de ellos pues de diferente naturaleza. La suma total sí que son 3 años de prisión, pero como veis se cumple el primer requisito que dice que las penas individualmente no pueden exceder de 2 años, ¿vale? Siguiente, tiene antecedentes penales por 2 delitos contra la seguridad vial y por un delito leve de hurto cometido y sentenciados durante los últimos 5 años. Bueno, tiene 3 o más delitos por los que ha sido condenado, pero no tiene la consideración del reo habitual, porque básicamente no son delitos del mismo capítulo, ¿vale? Asume el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito. Bueno, lo de asumir el compromiso realmente no cuesta demasiado, ¿no? Con decirle al juez, oye, yo pretendo pagar, pues en principio parece suficiente. A este sujeto cabría la posibilidad de suspenderle por el 83, ¿vale? Porque las penas individualmente no exceden de 2 años, aunque no es un reo primario, no es reo habitual, ¿vale? Por tanto, se dan las condiciones, y cabría la posibilidad de suspenderle la pena por el 83. ¿Qué sucede con este sujeto? Bueno, que el juez tendría que valorar que excepcionalmente en su caso aconseja suspenderle la pena por el 83 y también acordaros de esa imposición obligatoria de medidas, ¿vale? El cumplimiento del acuerdo en virtud de mediación o la reparación del daño y además una de las medidas de los numerales segundo o tercero del artículo 84. Seguimos con el 80.4, la suspensión extraordinaria por enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Dice, los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión, importante esta parte, tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Es decir, aquí no te piden suspensión ninguna. Te pueden suspender una pena de asesinato, te pueden suspender una pena por homicidio, ¿vale? Aquí no hay límite. Que si es una pena de 20 años, que si es una pena de 25, que si es una PPR incluso, ¿vale? Me da igual. Aquí se puede suspender todo tipo de pena. Eso sí, la única limitación que te pone el Código Penal es, primero, que estés enfermo muy grave con padecimientos incurables, lo cual hay que acreditar con un informe médico al efecto, y que en el momento que tú cometes el delito no tengas otra pena suspendida pero por el mismo motivo, ¿vale? Que tengas otra pena suspendida por el 84. Vamos a verlo en el ejemplo que se ve perfectamente. En situación 1, tenemos una señora que comete un delito de asesinato y es condenada a la pena de 10 años de prisión. Bien.
Tiene antecedentes penales también por 2 asesinatos y 2 robos. Es una señora peligrosa. Manifiesta que no va a pagar nada de la responsabilidad civil y aporta un informe médico forense por el cual se determina que Dolores padece una enfermedad terminal por la cual le estiman 4 meses de vida. Bueno, en principio parece que cumple con los requisitos para el 84. ¿Qué nos queda por saber? Si tiene alguna pena suspendida por esa modalidad, ¿vale? Nos dice, tiene una pena suspendida por la modalidad ordinaria del 81 cuando comete el delito. Bien, volvemos al artículo y nos decía, ojo, no te voy a poder conceder esta modalidad cuando en el momento de la comisión del delito tengas ya otra pena suspendida por el mismo motivo, ¿vale? En este caso no es el mismo motivo, es por otro motivo distinto, por lo cual, a priori, cabría suspenderle por el 84, ¿vale? Vamos a la situación 2, lo mismo que antes, no va a pagar responsabilidad civil, también acredita que tiene una enfermedad terminal por un informe médico y los delitos pues son los mismos que comentamos antes. Fijaros, tiene una pena suspendida por la modalidad extraordinaria por enfermedad muy grave al cometer el delito objeto de posible suspensión. Aquí ya cambia el cuento, ¿vale? A esta señora ya le habían suspendido una pena porque supuestamente tenía una enfermedad muy grave y en ese tiempo en el que tenía suspendida esa pena resulta que nos vuelve a cometer otro delito. Pues entonces tan grave no estarías, ¿no? Por tanto, en este caso no te pueden otorgar la suspensión del 84. Esa señora tendría que cumplir la pena de prisión impuesta. Continuamos con el 85, esta también es una modalidad incluida con esta reforma, ¿vale?, de la Ley Orgánica 1/2015 y nos habla de la suspensión por comisión del delito a causa de adicción. ¿Qué puede ser esa adicción? Bueno, pues en el marco de lo que nos viene en el artículo 20 del Código Penal, ¿vale? Adicción a bebidas alcohólicas, adicción a sustancias estupefacientes, a drogas tóxicas, psicotrópicas, etc. Dice, aun cuando no concurran las condiciones primera y segunda del apartado segundo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años, ¿vale? Acordarnos de este plazo de 5 años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a diferentes sustancias, ¿vale? En el marco de las sustancias que nos vienen en el artículo 20. Entonces, ¿cuáles serán esas condiciones del apartado primero y segundo? Que la pena que tenga antecedentes penales y que la pena sea de 2 años, ¿vale? Esas serán las circunstancias primera y segunda del 80.2. Debe certificarse suficientemente por centro o servicio público o privado que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. Y quedaros con esto, ¿vale? Es en el momento de decidir sobre la suspensión cuando el penado tiene que estar bien a tratamiento o ya bien deshabituado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento de cometer el delito el sujeto tiene que haberlo cometido a causa de esa adicción, ¿vale? Entonces, primero, sujeto comete el delito porque es una persona que tiene problemas de adicciones. Segundo, cuando le van a suspender la pena o cuando el juez va a decidir mediante sentencia o auto que le suspende la pena, ese sujeto tiene que haber intentado cambiar, ¿vale? Bien porque se ha sometido a tratamiento y ya lo ha finalizado, o bien porque ha intentado rehabilitarse y continúa todavía en tratamiento. En el caso de que el condenado se haya a tratamiento, lo que va a decir el juez es, bueno, tú estás a tratamiento porque tenías un problema con las drogas que te ha hecho cometer el delito, pero lo que tienes que hacer ahora es finalizar ese tratamiento. Yo voy a condicionar la suspensión en todo caso, ¿vale?, a que no abandones ese tratamiento, ¿vale?, a que lo continúes mientras estés en plazo de suspensión, porque sé que si abandonas ese tratamiento vas a volver a cometer delitos, obviamente. Dice, no se entenderán abandono las recaídas si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación, ¿vale? Es muy típico cuando alguien está deshabituándose o está en un centro de desintoxicación de drogas, pues que tenga recaídas, ¿vale? Lo que pasa es que las recaídas en sí mismas no van a suponer que abandonas el tratamiento, ¿vale? Se te va a dar un plazo o diferentes oportunidades para intentar volver a encauzarte, ¿vale?, a continuar el tratamiento. Otra cosa importante de la modalidad del 85, que el hecho de que tú cometas un delito porque tienes un tipo de adicción a estas sustancias tóxicas no determina por sí mismo que te vayan a aplicar esta del 85, ¿vale? El juez, cuando tú cometes un delito, lo primero que va a intentar aplicarte, o si tienes un abogado, lo primero que va a intentar que te apliquen es la del 81 y la del 82, la suspensión ordinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, si cumples con los requisitos para la del 82, esa modalidad es mucho menos gravosa para el sujeto. Primero, porque tiene menos plazo de suspensión
y segundo porque no supone la obligatoriedad para el juez de imponer ningún tipo de condición, ¿vale? Obligatoriedad que sí existía en el caso del 83 y que también existe en el caso del 85 si el sujeto continúa a tratamiento, ¿vale? Dice, se condicionará siempre la suspensión de la ejecución cuando continúe el tratamiento a que no abandone ese tratamiento. Por lo tanto, intentará siempre, ¿vale? Lo primero que intentamos es el 82, si no nos cuadra por ahí el 83 o el 85. Bueno, tenemos un ejemplo donde se le condena a este sujeto por un delito de lesiones a la pena de 3 años de prisión, ¿vale? Ya de primeras vemos que no se le puede aplicar la modalidad del 81-82. En el momento de cometerlos, ni la del 83 incluso, en el momento de cometer los hechos, Carlos estaba en tratamiento de deshabituación al alcohol, perfecto. En principio no tiene mucho sentido esto porque nos dice, en el momento de cometer los hechos, Carlos estaba en tratamiento. Recordad que hay dos partes, ¿vale? Primero, cuando cometes los hechos, los cometes porque tienes un problema de adicción. Y segundo, cuando el juez va a decidir sobre la suspensión, tienes que estar sometido a tratamiento, ¿vale? Son dos cosas distintas. Aquí ya cambia un poco el tema. No tiene antecedentes penales y asume el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles. Asume el compromiso también de, dice lo mismo, satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito. ¿Es posible aplicarle la modalidad del artículo 85? Pues en este caso no es posible, ¿vale? Porque dicen, en base a lo expuesto, no cabría suspender la pena toda vez que no se especifica primero si comete el delito por su dependencia. Yo no os dije en ningún momento que el sujeto comete el delito por su dependencia a esas sustancias y, por otra parte, no se especifica que el sujeto continúe el tratamiento en el momento de decidir sobre la suspensión. Y fijaros aquí el ejemplo 2, donde ya vamos a dar las circunstancias necesarias para que se suspenda por el 85. Lo mismo, condena por un delito de lesiones del artículo 150 a la pena de 3 años de prisión. Queda acreditado que Carlos comete el delito por su dependencia al alcohol, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Se acredita en el momento de decidir sobre la suspensión que Carlos se encuentra en tratamiento de deshabituación en un centro público homologado. Entonces, bueno, tenemos las dos cosas que nos faltaban. Primero, que comete el delito por ese problema de adicción y segundo, que el sujeto está en tratamiento en un centro público privado homologado o acreditado en el momento de decidir sobre la suspensión. Por lo tanto, aquí ya sería posible aplicarle la modalidad del 85, ¿vale? Seguimos con el artículo 81, que nos va a hablar de los diferentes plazos de suspensión que existen. Estos plazos de suspensión lo que quieren decir es el tiempo en el que tú vas a estar a prueba, ¿vale? Ese tiempo durante el que tú tienes que cumplir las prohibiciones y deberes del artículo 83 o las medidas del 84 que el juez te impone y estás obligado también durante ese periodo a no ser condenado por un nuevo delito cometido durante ese plazo que ponga de manifiesto que ya no puede confiar en ti el juez, ¿vale? Entonces, plazos de suspensión, penas leves de 3 meses a un año, penas privativas de libertad que tengan duración máxima de 2 años será un plazo de 2 a 5 años y la suspensión del artículo 85 tenemos una duración de 3 a 5 años, ¿vale? Entonces, fijaros que esto es específico para el 85, ¿vale? Suspensión de 3 a 5 años. Y yo creo que precisamente lo han puesto un poco más ampliado por el tema de la duración que tienen esos tratamientos de deshabitación, ¿vale? El artículo 82 nos dice cómo se adopta la posibilidad, ¿vale? Cómo se adopta la resolución mediante la cual te suspende la pena. Fijaros, puede ser en sentencia o puede ser posteriormente mediante auto motivado, con la mayor urgencia y previa audiencia de las partes. En sentencia siempre que sea posible. Bueno, lo normal es que durante un juicio, si tú ves, ¿vale? Si tú eres el abogado defensor de una parte que va a ser condenada y tú ves que cumple con las condiciones para aplicarle la suspensión, evidentemente lo vas a solicitar antes de que se dicte sentencia. ¿Qué sucede? Que hay determinados casos donde, por el motivo que sea, en el momento de decidir sobre la suspensión, pues no se cuentan con los informes necesarios para que el juez valore sobre su viabilidad, ¿vale? Entonces lo que se hace es, queda pendiente de si se suspende la pena, el juez cuando dicta sentencia le dice al sujeto, oye, tienes hasta tal día para ingresar en prisión. Entonces durante ese plazo, pues a lo mejor el abogado se busca la vida para conseguir, por ejemplo, un informe médico que acredite que su cliente pues está gravemente enfermo, por ejemplo, ¿vale? Entonces normalmente será en sentencia, pero en determinados casos pues puede ser de forma posterior mediante una resolución motivada, que en este caso hablamos de autos.
¿Cuándo se computa? Pues va a depender también si se hace en sentencia desde que la sentencia adquiere firmeza, ¿vale? En cambio, si se dicta de forma posterior mediante auto, desde la fecha de la resolución que la acuerda, ¿vale? No desde la firmeza del auto, sino desde la fecha en que se dicta ese auto. No computable el tiempo que el penado esté en situación de rebeldía. La situación de rebeldía es aquella en la que, bueno, lo que os decía, el juez impone una pena de prisión, ¿vale? Y le dice al sujeto, oye, tienes hasta tal día para ingresar en un centro penitenciario al cumplimiento de la pena, ¿vale? Y resulta que el sujeto no se presenta en ese plazo. ¿Qué pasa con el sujeto? Bueno, pues se le declara en busca y captura normalmente, ¿vale? Entonces está en una situación de rebeldía, por la cual las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de buscarlo y de alguna forma, pues que ingrese en prisión ese sujeto, ¿vale? Entonces nos dice, el juez acuerda en sentencia la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Pedro Gris por la modalidad ordinaria del artículo 80.1 y 80.2. Entonces, ya decíamos que en ese caso, penas privativas de libertad no superiores a 2 años, tendríamos que irnos a un plazo de suspensión, acordaros, de 2 a 5 años, ¿vale? ¿Cuánto le fija como plazo de suspensión? 4 años. Firmeza de la sentencia, el 1 del 10, el 1 de noviembre del 2020. De noviembre no, de octubre, perdón. De octubre del 2020. Y finaliza el plazo de suspensión el 1 de octubre de 2024, ¿vale? Aquí en este caso nos dice el juez acuerda mediante auto la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Juan por la modalidad excepcional del 83. Bueno, el plazo de suspensión es el mismo, ¿vale? En este caso, va de 2 a 5 años, pero en este caso le impone 5 años. Fijaros que aquí se acordaba mediante sentencia, ¿vale? Por lo cual lo que tenemos en cuenta es la firmeza de la sentencia y aquí se fija mediante auto, por lo que tenemos en cuenta es la fecha del auto, ¿vale? De cuando se edita el auto, no cuando adquiere firmeza. Seguimos con el artículo 83, las prohibiciones y deberes. Tenemos un total de 9 prohibiciones y deberes contempladas en el artículo 83. ¿Vale? Vamos a diferenciar entre las prohibiciones y deberes del artículo 83 y las medidas del artículo 84. Las prohibiciones y deberes del artículo 83, fijaros que son 9, pero la última es como un cajón desastre, ¿vale? Importantísimo acordarnos de que la última siempre requiere la previa conformidad del sujeto, ¿vale? Entonces, veremos también que estas prohibiciones y deberes, algunas de ellas se encargará de controlar su cumplimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad, mientras que algunas de ellas se va a encargar los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria. Empezamos con la primera, prohibición de aproximarse a la víctima, familiares, otras personas o que el juez o tribunal determine. No solo incluye, fijaros, la prohibición de aproximarse a esas personas, sino también a sus domicilios, a sus lugares de trabajo, a lugares que esas personas suelen frecuentar y también la prohibición de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de estas medidas, de esta prohibición, será siempre comunicada a las personas con relación de las cuales sea acordada. Es decir, te pongo una prohibición de aproximarse con tu mujer porque ha sido víctima de tu delito y se lo notificarían a esa persona también, obviamente, ¿vale? Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o miembros de un grupo determinado cuando el juez considere que hay indicios que el hecho de juntarte con esas personas puedan hacerte cometer delitos o incitarle a ello, ¿vale? Tercera, la obligación de mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o sentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal. Es decir, tú, durante que estés en plazo de suspensión, vas a tener que seguir viviendo en este municipio determinado. Si quieres cambiar de municipio, me lo tienes que pedir a mí. Entonces yo te doy autorización y podrías cambiarte, ¿vale? Pero, en principio, te obligo a que fijes tu lugar de residencia en este municipio concreto. Cuarta, prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos. Pues el juez puede prohibirte, por ejemplo, residir en un piso que tengas en tu barrio, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esta medida es muy relativa porque muchas veces la gente no tiene otra alternativa de residencia, ¿vale? Seguimos con el artículo 83. Bueno, estas medidas que hemos visto, la del punto 1 al punto 4, esas siempre las controla la ejecución las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? La quinta, comparecer personalmente con periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, puede ser cada mes, puede ser cada 15 días, ¿vale? Pues comparecer
en las dependencias policiales o servicios de la administración que se termine para informar de sus actividades. Básicamente tienen que ir allí cada X tiempo, ¿vale? Al igual que sucede cuando salen de permiso, tienen que ir allí a firmar un papelito diciendo que, bueno, que están ahí, que están bien y que no están haciendo cosas ilegales. La sexta, participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente o de otro tipo, ¿vale? Participar en programas formativos en general. Esta ya empieza a controlarla a servicios de gestión de penas. El séptimo también, participar en programas concretos de deshabituación. Esto evidentemente se lo aplicarán a sujetos que tienen problemas de adicciones, ¿vale? Independientemente de que se le haya suspendido la modalidad por el 85 o no. Hay sujetos a los que se les suspende la pena y no tienen por qué tener la suspendida por ese 85, ¿vale? Pero en cambio sí que pueden tener problemas de adicciones. Por lo tanto, esto se aplicará a esos sujetos que realmente tengan esos problemas. La octava es una condición un poco peculiar porque nos dice prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria. Fijaros que en todas las prohibiciones y deberes que hemos visto anteriormente no existía ningún tipo de limitación, ¿vale? En cuanto al tipo de delito cometido. Por cualquier delito, el juez te podría imponer cualquiera de estas prohibiciones. En cambio, en esta del número octavo, que también la controla los servicios de gestión de pena, ¿vale? La 6, la 7 y la 8 son cosas de los servicios de gestión de penas, pues bien, en este caso sí que tienes que haber cometido un delito específico contra la seguridad vial, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tengas un delito de lesiones y el juez te instale en el coche un aparatito para que soples para ver si has consumido alcohol, ¿vale? Por lo tanto, acordaros, delitos contra la seguridad vial. Y la novena nos dice cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado. Siempre la previa conformidad del sujeto. Otra diferencia, en las prohibiciones y deberes que vimos anteriormente no necesitamos que el sujeto nos diera su previa conformidad, ¿vale? En cambio, aquí en la novena, como es un cajón desastre, para evitar que el juez imponga ciertas condiciones que sean desproporcionadas, pues necesita esa previa conformidad del penado, ¿vale? Bien, artículo 83, entonces, prohibiciones y deberes. ¿Cuáles son competencia de cada una? Fijaros, las reglas 1, 2, 3 y 4 serán competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las reglas 6, 7 y 8 son competencias de los servicios y gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria, ¿vale? Importante, esto ha sido modificado con la famosa reforma de la Ley Orgánica 10/2022, ¿vale? La de la libertad sexual. Nos dice, esto ya estaba antes, delitos cometidos contra la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Bueno, es decir, que en delitos cometidos sobre la pareja o sobre las parejas se van a imponer siempre las medidas contempladas en las reglas 1, 4 y 6, ¿vale? Vamos a marcar por aquí esto. Vale. Entonces, ¿cuáles son las reglas 1, 4 y 6? Lo recordamos. Primero, la prohibición de aproximarse, ¿vale? O de comunicar con esas personas. La prohibición de residir en un lugar determinado, que será el domicilio de la víctima, obviamente, en caso de que existiera una convivencia. Y la participación obligatoria en programas, ¿vale? Que en este caso, pues seguramente sean programas de violencia de género o relacionados con el tema. Bueno, sí, en este caso serían más bien programas de violencia de género, ¿vale? 1, 4 y 6, acordaros. Y esto de aquí es lo que se introdujo con la última reforma, con la Ley Orgánica 10/2022. Va a ser obligatoria la imposición de esas reglas también en los delitos contra la libertad sexual del título 8, delitos de matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos, ¿vale? Acordaros bien de eso, que es susceptible de ser preguntado. Bueno, entonces, decíamos que las reglas 1 a 4 son de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las reglas 6, 7 y 8 son de los servicios de gestión de penas. Fijaros, en el caso de las reglas 1, 2, 3 y 4 será comunicada a las fuerzas y cuerpos de seguridad que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y posibilidad de comisión futura de nuevos delitos será inmediatamente comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución, ¿vale? Hay que comunicárselo a las dos partes. Si, por ejemplo, la policía te ve intentando quebrantar una orden de alejamiento, ¿vale?
En cuanto a las reglas 6, 7 y 8, control de los servicios de gestión de penas, dice estos servicios informarán al juez o tribunal de ejecución. Importante, ¿vale? Esto de la periodicidad. Al menos cada 3 meses en el caso de las reglas 6 y 8, ¿vale? Hablábamos de las reglas de participación en programas y la prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos, y semestral en el caso de las 7, ¿vale? Que era la participación en programas de deshabituación al consumo del alcohol o drogas tóxicas. Importante porque cuando veamos el Real Decreto 840 veréis que en todos los casos nos habla de periodicidad trimestral, pero bueno, aquí en el Código Penal, que es lo que se aplica a día de hoy, es trimestral en el caso de las reglas 6 y 8 y semestral en el caso de las reglas 7, ¿vale? Seguimos con el artículo 84. Aquí ya tenemos las prestaciones o medidas. Esto era lo que antes se sustituía, ¿vale? Se entendía como una sustitución. Te cambio la pena por una de estas penas. Ahora no están contempladas como penas. Fijaros que no le llama pena en ningún momento. Son prestaciones o medidas, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo, respecto a la TBC, esto no es la TBC del artículo 49, ¿vale? Porque la TBC, los trabajos en beneficio de la comunidad del artículo 49, es la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Esto es la medida de trabajo, ¿vale? Entonces, diferencia fundamental, que cuando los servicios de gestión de penas, que son quienes le realizan el plan de intervención al sujeto, ¿vale? Lo realizan y se comunican con el órgano jurisdiccional competente para la ejecución, ¿vale? Es decir, que estas TBCs no son controladas por el juez de vigilancia, sino que las controla el juez o tribunal sentenciador, ¿vale? Diferencia fundamental. Por lo tanto, todos los problemas que tenga el sujeto durante el cumplimiento de la pena, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas se lo comunican al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, ¿vale? Que es el juez o tribunal sentenciador, y no al juez de vigilancia. Al juez de vigilancia la TBC como pena. Y en este caso, como digo, distinto, ¿vale? Es una medida, no es una pena. Entonces tenemos tres prestaciones o medidas diferenciadas. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución al cumplimiento de algunas de las siguientes prestaciones o medidas. Acordaros que en el 83 obligatoriamente teníamos que ponerla bien la medida del punto 1 o la reparación del daño, o bien una de las medidas contempladas en los numerales segundo o tercero, ¿vale? Entonces nos dice, primero, cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. No basta con que las partes lleguen a un acuerdo, ¿vale? Lo que tiene es que cumplirse ese acuerdo. Fijaros con la diferencia de cara a supuestos, ¿vale? Que cumplirse ese acuerdo. Si yo acuerdo pagarte 10.000 euros y repararte el daño, pues tengo que cumplir ese acuerdo. No basta con llegar a ese acuerdo. Segundo, el pago de una multa cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar 2 cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de duración. Es decir, aquí veis por un lado que existe un criterio de conversión, al igual que existe en el artículo 53, y por otro lado que existe un límite máximo, ¿vale? Que este límite máximo es aplicable tanto para la multa como para las TBCs, ¿vale? Fijaros, un día de prisión es igual a un día de TBC y es igual a 2 cuotas de multa, ¿vale? Aquí, en el caso de las TBCs, aunque no lo dice expresamente, necesitamos siempre el consentimiento del penado, ¿vale? Aquí se olvidaron de ponerlo, pero siempre se necesita obligatoriamente que el penado nos dé el visto bueno. Por eso se plantea como medida alternativa, ¿vale? El juez te impone una multa o te impone la TBC, lo que tú decidas. Entonces, seguimos con un ejemplo de esto que acabamos de ver, ¿vale? Y de cómo se aplican esos criterios de conversión y de ese límite máximo que acabamos de ver. Acordaros, el límite mínimo de 1/5 de la pena impuesta se aplica solo en el caso del 83, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. Y el límite máximo se aplica para todo lo demás, ¿vale? Para todas las suspensiones, si te aplica una medida del 84, se aplica ese límite máximo de 2/3. Entonces empezamos, recordamos que a Juan se le habían suspendido la ejecución de las penas por la modalidad del 83, y en este sentido la suspensión se condiciona siempre a, primero, la reparación efectiva del daño o el cumplimiento de un acuerdo en virtud de mediación, que es la medida primera, ¿vale? Esta que tenemos aquí del artículo 84, y segundo, una de las medidas de los numerales segundo o tercero del artículo 84. La medida de TBC, como acabo de mencionar, requiere la previa conformidad, ¿vale? Y acordaros, no controla juez de vigilancia, controla el órgano jurisdiccional competente para la ejecución, ¿vale? El juez sentenciador. Juez. Voy a poner aquí, para que os quede claro, no JVP. ¿Vale? En este caso, no juez de vigilancia. Entonces, fijaros cómo se aplican esos criterios de conversión que acabamos de mencionar. Decíamos que
Acordaros este cuadrito, ¿vale? Un día de prisión es igual a un día de TBC y es igual a 2 cuotas de multa, ¿vale? Bien, entonces tenemos un total de penas que sumadas ascienden a 3 años de duración, ¿vale? Estos 3 años, como se hace siempre con las liquidaciones y demás, tenemos que pasarlos a días. 3 por 365 nos da un total de 1095 días. Bueno, los criterios de conversión: un día de prisión es igual a un día de TBC y es igual a 2 cuotas de multa. Fijaros, en este caso tenemos que aplicarle esa medida con estos rangos: un mínimo de 1/5 de la pena impuesta y un máximo de 2/3 de la pena. ¿Por qué existe este mínimo? Porque estamos aplicando la modalidad del 83, ¿vale? Si fuera para otra modalidad distinta de suspensión, este mínimo no existiría. Y máximo 2/3 de la pena. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Bueno, hacemos el cálculo, dividimos ese número de días entre 5 y nos da un total de 219 jornadas de TBC, ¿vale? O 438 cuotas de multa, porque acordaros que las cuotas de multa siempre serán el doble de jornadas de TBC, ¿vale? Y para calcular el máximo tendríamos que dividir esta cantidad entre 3, ¿vale? Y multiplicarla por 2. Entonces, ¿cuál sería el máximo de duración? 730 jornadas de TBC o 1460 cuotas de multa, ¿vale? ¿Que el juez decide imponerle 300 jornadas de TBC? Perfecto. ¿Que decide imponerle 500? Perfecto, ¿vale? Siempre que esté de ese rango, entre ese rango mínimo y máximo. Si le impusiera, por ejemplo, 200 jornadas de TBC, pues estaría mal impuesto porque se pasaría por debajo del mínimo que tiene que imponer obligatoriamente por ese 83, ¿vale? Nos dice además, como Juan ha cometido un delito de matrimonio forzado, a Juan se le pondrá obligatoriamente las prohibiciones y deberes de las reglas 1, 4 y 6 del artículo 83, ¿vale? Continuamos con Juanito Descalzo, que es otro ejemplo distinto. A este sujeto se le habría impuesto la modalidad del artículo 80.1 y 80.2, ¿vale? La suspensión ordinaria. En este caso no existe la obligación, al contrario de lo que pasaba con Juan, de que el juez le imponga ninguna prohibición, deber o medida específica, ¿vale? El juez decide imponerle la obligación de mantener su residencia en su actual domicilio, de comparecer mensualmente en el cuartel de la Guardia Civil y la medida consistente en 50 jornadas de TBC, pero acordaros, previo consentimiento de Pedro, ¿vale? En este caso, como decía antes, no se aplica el límite mínimo de 1/5. Ese solo se aplica en el caso del 83, ¿vale? Lo que sí se va a tener en cuenta es el límite máximo de 2/3 del artículo 84. El artículo 85 nos habla de las modificaciones, sustituciones o alzamiento. Dice: durante el tiempo de la suspensión de la pena y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, el juez o tribunal podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84 y hacer una de las siguientes cosas. Fijaros que hay una diferencia fundamental de las modificaciones, sustituciones o alzamiento durante el plazo de suspensión de la pena que cuando veamos la libertad condicional, ¿vale? En la libertad condicional, una modificación de las circunstancias supone que el juez pueda cambiarte tu pena, o sea, tus medidas, tus prohibiciones o deberes, por otros peores o imponerte nuevas prohibiciones y deberes. En cambio, estas modificaciones, sustituciones del artículo 85 son siempre en pro reo, ¿vale? Siempre son hacia algo mejor de lo que tienes, no hacia algo peor. ¿Qué puede ser esta posible modificación de las circunstancias? Bueno, que lleves, por ejemplo, 2 años cumpliendo la suspensión, estás cumpliendo todas las medidas de forma satisfactoria, has finalizado el programa que te había impuesto el juez o tribunal de libertad sexual, por ejemplo, ¿vale? Y como llevas todo cumplido satisfactoriamente, el juez te va quitando cosillas, ¿vale? Te dice: bueno, pues esta prohibición ya no es necesario que la cumplas. O este programa, como ya lo has acabado, vamos a finalizarlo, ¿vale? Pero acordaros que estas del 85 siempre son en pro reo, ¿vale? Nunca pueden ser hacia peor. Entonces, pueden modificar la decisión y acordar el alzamiento de todas algunas las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordadas y acordar la modificación o sustitución por otras menos gravosas, ¿vale? Imaginaros este sujeto que le habían impuesto, pues yo qué sé, 500 jornadas de TBC, ¿vale? A Juan Tanamera. Y resulta que cuando lleva cumplidas 200 o 300, el juez dice: bueno, pues ya es suficiente, no tienes que seguir cumpliendo jornadas, ¿vale? Pues es perfectamente factible.
Aquí lo explico, se trata de una modificación de las prohibiciones, deberes o medidas in pro reo. Si no hay incumplimiento, no es posible agravar las prohibiciones, deberes o medidas impuestas, ¿vale? De eso vamos a hablar a continuación en el artículo 86. Entonces tenemos a Juanito Descalzo, que lleva ya cumplidas satisfactoriamente 30 jornadas de TBC. El juez acuerda alzar la citada medida. Asimismo, modifica la medida acordada de comparecer personalmente mensualmente, estableciendo que solo ha de comparecer cada 2 meses durante el plazo de suspensión. Pues bien, es totalmente factible, ¿vale? Modificaciones que son siempre en pro reo. Y aquí vamos a ver una pequeña diferencia en el artículo 86. Bueno, el artículo 86.1 nos habla de la revocación, ¿vale? Y el artículo 86.2 nos habla de modificaciones contra reo. ¿Por qué? Porque ha metido la pata al sujeto. Es decir, las modificaciones del artículo 85 o el alzamiento siempre es en pro reo, ¿vale? Porque no ha metido la pata al sujeto, simplemente han cambiado las circunstancias. En cambio, las del apartado segundo del artículo 86 sí que van a ser contra reo, ¿vale? Porque se presupone que el sujeto de alguna forma ha metido la pata. Entonces, nos dice, el juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado se dé una de estas circunstancias. Fijaros que hasta ahora no hemos visto nada que fuera preceptivo, que fuera obligatorio, ¿vale? Todo era podrá suspender, podrá dejar en suspenso, etc. En cambio, en el artículo 86 nos viene que el juez o tribunal tiene que revocar, ¿vale? Obligatoriamente. Esto nos va a pasar igual en el artículo 87, ¿vale? El artículo 87 nos va a hablar de que tiene que acordar la remisión, no que podrá acordar la remisión, ¿vale? Entonces continúo en el artículo 86. El juez, cuando ve que metes la pata y lo haces de forma reiterada, lo que tiene que hacer es ordenar tu cumplimiento de la pena, ¿vale? Entonces nos vienen 4 circunstancias o 4 letras donde explica diferentes situaciones. Primero, ser condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión, y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba esa decisión de la suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. Resulta que el juez te había suspendido la pena porque confiaba en ti, porque tus circunstancias parecían buenas, pero tú acabas metiendo la pata, ¿vale? Entonces, eres condenado por un delito. ¿Qué sucede? Fijaros en los requisitos que exige esta letra, ¿vale? Primero, tienes que ser condenado. Segundo, no vale con que hayas cometido el delito y esté pendiente de juicio, ¿vale? Tienes que ser condenado, tiene que haber una condena firme. Segundo, tiene que haber cometido ese delito durante el plazo de suspensión, ¿vale? Y tercero, ese delito que has cometido tiene que poner de manifiesto que la confianza que tenía el juez en ti ya no puede mantenerla, ¿vale? Que ya no puede seguir confiando en ti. Tienen que darse las 3 circunstancias: condena por delito cometido durante el plazo de suspensión y, por último, que el juez ya no pueda confiar en ti, ¿vale? La B y la C son similares. La letra B se refiere a las prohibiciones y deberes del artículo 83 y la letra C se refiere a las prestaciones o medidas del artículo 84. Entonces me dice, cuando haya un incumplimiento que sea grave o reiterado, ¿vale? Puede ser grave porque es muy ostentoso o porque intentas colarte por la ventana de tu expareja intentando quebrantar una prohibición de aproximarte, ¿vale? Puede ser algo muy notorio, o puede ser reiterado porque lo has intentado hacer en diferentes situaciones, ¿vale? Entonces, cuando sea un incumplimiento grave o reiterado de las prohibiciones y deberes del 83, o sustraerse al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria, ¿vale? Por ejemplo, porque te han instalado un dispositivo en el coche para evitar que fueras borracho y tú intentas, pues, de alguna forma manipular ese dispositivo, por ejemplo, ¿no? Intentas sustraerte al control de los servicios de gestión de pena. Y también con las del artículo 84, ¿vale? Si incumples de forma grave o reiterada esas condiciones del artículo 84, también te tiene que revocar el juez o tribunal la pena. Bien, facilitar información inexacta o insuficiente. Bueno, el apartado D se refiere al tema de la responsabilidad civil, ¿vale? Tú asumiste el compromiso de responsabilidad civil y resulta que haces cosas para evitar que el juez sepa cuánto dinero tienes o para pagar todo lo que tienes que pagar, ¿vale? Fijaros, facilitar información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado. Tú, cuando tenías la sentencia y cuando el juez te otorgó la suspensión, te dijo, vale, te otorgo la suspensión, pero acuerdo el decomiso de ese piso que tienes en no sé dónde y de ese vehículo tuyo, ¿vale? Un coche que tengas por ahí. Ese piso y ese coche, resulta que lo que haces tú es ocultarlo o intentarlo pasar a terceras personas para evitar que el juez te lo incaute, ¿vale? Te lo embargue. Entonces, bueno, nos facilita información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes que hubieras acordado.
No de cumplimiento al compromiso de pago de responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello. Tú te has comprometido a pagar un dinero y resulta que no pagas ese dinero, ¿vale? ¿Que te quedas sin trabajo? Bueno, si te quedas sin trabajo, el juez puede entenderlo, pero si tienes capacidad económica, tienes que asumir ese compromiso, ¿vale? Tienes que cumplir con el compromiso asumido. O facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, ¿vale? Sobre el dinero o los bienes que realmente tienes. El artículo 86.2 me habla de un incumplimiento que no sea grave o reiterado, ¿vale? Pero siempre un incumplimiento. Esto es lo mismo que el artículo 85, con la diferencia de que aquí se pueden imponer nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificarlas ya impuestas en toda su extensión, ¿vale? Incluso aunque sean más gravosas. Y prorrogar el plazo de suspensión sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Imaginaros que inicialmente el juez te puso un plazo de suspensión de 4 años. Pues te podría prorrogar esa suspensión, por ejemplo, un año más, o podría prorrogártela hasta 2 años más, ¿vale? Siempre que no se exceda la mitad de la duración del inicialmente impuesto. El artículo 86.3 me dice, en el caso de que te revoque la suspensión, si tú has pagado dinero para reparar el daño, ese dinero que has pagado, conforme al apartado 1 del artículo 84, ¿vale? De ese acuerdo de virtud de mediación, no se te restituye, ¿vale? Tú llegaste a un acuerdo por el cual, el ejemplo que os di antes, acuerdas pagarle a la persona víctima del delito 10.000 euros y ya le has pagado 5.000, pues ese dinero no te lo devuelven, ¿vale? Porque lo has aportado a esa persona, porque has llegado a un acuerdo con ella y es para reparar el daño. En cambio dice, sin embargo, el juez o tribunal abonará la pena los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos conforme a las medidas segunda y tercera del artículo 84. Imaginaros que al sujeto le suspenden la pena cuando lleva ya cumplidas 200 jornadas de TBC, ¿vale? Pues el juez lo que va a hacer es hacerle un abono de esos días de cumplimiento de jornadas de TBC y reducirle la pena de prisión impuesta, ¿vale? El artículo 86.4 me habla de audiencia y revocación inmediata. Bueno, esto es un caso peculiar, ¿vale? Donde existe un riesgo de la víctima, un riesgo de reiteración delictiva, un riesgo de huida, ¿vale? Que son las circunstancias, motivos similares que nos vienen en el Alecrim para la prisión provisional, artículo 503 y siguientes. Pues cuando se dan estas circunstancias nos dice, podrá revocar la suspensión y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión, ¿vale? Es decir, que lo normal, cuando te suspenden la pena, no es algo automático. O sea, cuando te revoca la suspensión, perdón. No es algo automático, sino que hay que hablarlo, hay que hacer una audiencia, hay que oír al fiscal, hay que oír a todas las partes implicadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso, si el juez valora que existe alguna de estas circunstancias, puede evitarse celebrar esa audiencia, ¿vale? Simplemente mete al sujeto en prisión y ya está, porque entiende que hay un riesgo de huida, que hay un riesgo para la protección de la víctima, etc. Dice, el juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias, de la investigación necesaria y acordar la celebración de una vista oral cuando la considere necesario para resolver, ¿vale? Es decir, que no siempre es necesaria esa vista oral. Durante el plazo de suspensión, Juan, que tenía la pena suspendida por la modalidad del artículo 80.3, es condenado por un nuevo delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía con la persona con la que había intentado forzar un matrimonio. El juez decide revocarle la suspensión y ordenar su inmediato ingreso en prisión. Bueno, el artículo 87 nos habla de la remisión. Lo que viene a decir este artículo es que una vez que pasa ese plazo de suspensión que te había fijado el juez o tribunal, no has cometido ningún delito que haya hecho quebrar la confianza del juez, has cumplido todas las reglas que te he impuesto, no has quebrantado ninguna de las prohibiciones que te he impuesto, pues lo que tengo que hacer en ese caso es acordar la remisión de la pena. Esa remisión de la pena lo que supone es la extinción de la responsabilidad criminal, ¿vale? Conforme al artículo 130. Es decir, que una vez que se remite esa pena, ya se da la pena por cumplida. En el caso del 85 nos dice, no obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al apartado 5 del artículo 80, se tiene que acreditar igualmente que el sujeto está deshabituado o que el sujeto se encuentra en tratamiento todavía, ¿vale? Fijaros que lo del tratamiento es un continuo. Primero, hay que valorarlo a la hora de, en el momento de decidir sobre la suspensión, si el sujeto está a tratamiento. Luego hay que valorarlo a efectos de durante el cumplimiento del plazo de suspensión, ¿vale? Que incluso puede durar más esa suspensión, de 3 a 5 años. Y aparte, cuando te remite la pena, también se puede seguir valorando que tú continúes en tratamiento, ¿vale? De lo contrario, si ya has dejado el tratamiento o no estás deshabituado, lo que tiene que hacer es ordenar el cumplimiento de la pena, salvo que
oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento. En tal caso, podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por un tiempo no superior a 2 años, ¿vale? Es decir, imaginaros que a un sujeto se le suspende la pena por el 85 y ese sujeto, en el momento de decidir sobre la suspensión, estaba sometido a tratamiento, ¿vale? Resulta que el plazo de suspensión que le pone el juez es de 5 años y cuando llegan a esos 5 años, el sujeto ha dejado el tratamiento, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues ordenar que ese sujeto ingrese en prisión, ¿vale? Salvo que le convenzan de que, bueno, ese sujeto tiene muchos problemas, de que ha intentado llevar el tratamiento bien y que ha tenido problemas recientes, por lo tanto puede continuar el tratamiento. Entonces el juez, si lo valora de forma adecuada, dice, bueno, pues lo que voy a hacer es prorrogarte el plazo de suspensión, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en estos 2 años y en función de eso, pues te suspenderé o no la pena. Bueno, aquí tenéis un ejemplo donde este sujeto dice, Juanito cumple satisfactoriamente con las condiciones y reglas de conducta impuestas, aunque es condenado por un delito leve, ¿vale? Fijaros que el hecho de ser condenado no supone de por sí la revocación, ¿vale? Tienes que ser condenado, acordaros, por un delito cometido durante el plazo de suspensión y que quiebres la confianza del juez, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, el juez podría acordar la remisión. Bueno, finalizamos con la regulación del Real Decreto 840/2011 que nos viene en el capítulo 4 de ese Real Decreto, ¿vale? Lo vamos a estudiar de forma más detenida en el tema 14 de penitenciario. Primero, recibimos la resolución o mandamiento donde nos determina las condiciones de la suspensión, ¿vale? Lo recibimos cuando estemos hablando del servicio de gestión de penas. Aquí nos ponemos en esas medidas o prestaciones que tenía que controlar la administración penitenciaria. Fijaros, ¿cuáles eran esas? Los programas, ¿vale? Bien sean programas formativos, laborales, culturales, etcétera, o programas de deshabitación del 83.7, o la medida de delito contra seguridad vial, donde se imponían esos controles, ¿vale?, sobre el vehículo, para evitar que el sujeto cogiera el coche en condiciones de embriaguez. Entonces, fijaros aquí una cosa, dice, una vez recibida la resolución o mandamiento judicial que determina las condiciones de la suspensión, así como los particulares necesarios, cuando se imponga alguno de los deberes u obligaciones del 83.15 y 6 del Código Penal. Bueno, actualmente ha cambiado eso, ¿vale? Porque esto no está adaptado a la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento, ¿vale? Lo que determina quién recibe esas resoluciones judiciales es la residencia del penado, ¿vale? No el lugar donde ha cometido el delito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los servicios de gestión de penas? Bueno, tenemos un manual de procedimiento, pero lo normal es que valoran la situación del condenado, se entrevistan con él, ¿vale? Se ponen en contacto con él y le elaboran lo que se llama como plan individual de intervención y seguimiento, ¿vale? Este plan se denomina así porque estamos hablando de las suspensiones. Si habláramos de las TBCs como pena, se llamaría plan de ejecución, ¿vale? Aquí se llama en este caso plan individual de intervención y seguimiento. Ese plan es un documento donde, conforme a las condiciones y deberes que ha impuesto el juez, pues los servicios de gestión de penas van a imponer también si el sujeto tiene que hacer un programa concreto, cuántas jornadas tiene que hacer, ¿vale? Todo eso se recoge en ese plan. Que se comunicará para su conocimiento al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, ¿vale? Fijaros que, aunque sea una medida de TBC lo que tenga que cumplir el sujeto, se recoge en este plan de intervención de seguimiento y se le envía al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, ¿vale? Es decir, al juez o tribunal sentenciador, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Es decir, desde el momento en que el Servicio de Gestión de Penas le elabora ese plan ya se puede empezar a cumplir, ¿vale? No tenemos que esperar a que el juez nos dé el visto bueno para empezar a cumplir ese plan. Desde el momento que se elabora, se puede empezar el cumplimiento. Dice, en el caso de que las circunstancias del condenado hagan necesario modificar alguna de las obligaciones inicialmente impuestas, se realizará la propuesta en el plan de intervención y aquí sí que se estará a la espera de lo que resuelva el órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Imaginaros que a un sujeto le impone una medida de 100 jornadas de TBC, ¿vale? Y dice, bueno, pues tienes que cumplir las jornadas de TBC, como estás en el paro ahora mismo, las tienes que cumplir de lunes a viernes, ¿vale? Bien. Imaginaos que cuando lleva 30 jornadas cumplidas resulta que consigue un trabajo y dice, oye, yo tenía en mi plan de intervención que tenía que hacer estas jornadas de TBC y que tenía que hacerlas de lunes a viernes, pero ahora el trabajo no me permite hacer esas jornadas de esa forma, ¿vale? Lo que tiene que hacer el Servicio de Gestión de Penas es modificar ese plan, ¿vale?
hacer una propuesta de modificación más bien de ese plan de intervención y decírselo al juez, decirle, oye, mira que el sujeto estaba cumpliendo los TBCs, lo llevaba bien, pero ha conseguido un trabajo, por lo tanto hay que cambiarle el plan de intervención. Ahí se lo mandamos al juez y esperamos a que el juez nos diga lo que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí sí que hay que esperar a que resuelva ese órgano jurisdiccional competente. Dice, no obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del plan de intervención, se informa al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho a los efectos que considere oportuno, ¿vale? Llegado a un momento, el sujeto dice, bueno, pues yo no quiero seguir cumpliendo esto porque este programa no me aporta nada o porque yo considero que no estoy aprendiendo nada. Bueno, pues en ese caso, si no quiere el sujeto de ninguna manera seguir cumpliendo con las medidas del juez, se le comunica al órgano jurisdiccional, ¿vale? Y el juez lo que tiene que hacer en ese caso, pues, es revocar la suspensión, ¿vale? Si es un incumplimiento grave o reiterado. Dice el artículo 16, remisión al centro o servicio específico. Cuando corresponda, los servicios de gestión de penas remitirán el caso al servicio o centro correspondiente para que el condenado inicie o continúe el tratamiento. Bueno, no siempre son los servicios de gestión de penas los que hacen los programas, sino que a veces tienen también convenios con asociaciones y demás para hacer programas específicos, ¿vale? Se refiere a ese caso concreto. El artículo 17 nos habla de seguimiento y control. Dice, durante el periodo de suspensión, los servicios de gestión de penas efectuarán el control de las condiciones fijadas en el plan de intervención y seguimiento, ¿vale? Lo controlarán en el caso de que estemos dentro de esas medidas 6, 7, 8 del artículo 83 o la medida de TBC del artículo 84. Artículo 18 nos dice, los servicios de gestión de penas informarán al órgano jurisdiccional competente para la ejecución. ¿Cada cuánto van a informar? Cada 3 meses conforme al Código Penal. Esto es lo que os había comentado, ¿vale? En el Código Penal nos viene 3 meses en la del 83.1.6 y 83.1.8 y semestral en la 83.1.7, ¿vale? Que lo que viene en el Código Penal, por ser más actual y por tener mayor jerarquía normativa, es lo que se lleva a cabo, ¿vale? Cada 3 meses en el caso 6 y 8 y cada 6 meses en el caso de la medida 7. Cuando las circunstancias personales se modifiquen, también va a informar al juez o tribunal. Cuando se produzca un incumplimiento de las reglas de conducta, ¿vale? Que tiene que ser un incumplimiento algo grave, no un mero incumplimiento concreto, ¿vale? Y cuando haya finalizado el cumplimiento de las obligaciones, es decir, como dice el Código Penal, en todo caso a su conclusión, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí una serie de disposiciones comunes que también son interesantes. Simplemente voy a dar unos matices de lo que viene aquí en estas disposiciones. Dice, la administración penitenciaria, que va a recibir esas resoluciones de los jueces o tribunales, ¿vale? Cuando sean este tipo de medidas competencia de los servicios de gestión de penas, esto ya lo vimos realmente, y van a ser los servicios de gestión de penas donde el penado tenga fijada su residencia, ¿vale? De la provincia donde el penado tenga fijada su residencia. Bueno, cuando se imponen un tipo de medida o por un delito que ha sido cometido por razón de violencia de género, lo que tiene que hacer la administración penitenciaria es coordinar sus actuaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la delegación del gobierno para la violencia de género y con las oficinas de asistencia a las víctimas, ¿vale? Y, por último, nos habla del traslado de expediente, pero fijaros que no es siempre que el sujeto cambie de residencia, ¿vale? Sino que tiene que trasladar su residencia de una provincia a otra, porque ahí lo que tienen que hacer los servicios de gestión de penas es mandar todo ese plan de intervención y seguimiento a el servicio de gestión de penas donde el sujeto vaya a estar, ¿vale? Y con esto finalizamos el taller.